Una vez más, estamos aquí y vamos a continuar con este estudio que está muy interesante. Hasta la clase anterior habíamos preguntado por qué no se liberaron siendo un pueblo tan fuerte en Egipto, y habíamos visto algunas cosas que creo yo pasaban en ese pueblo por lo cual no se liberaron. Pero vamos a continuar nuestra historia. Vamos a esta antesala de la liberación y entremos por el libro de los Hechos, capítulo 7, 17. Dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Miren que según el libro de los Hechos dice que ya había una promesa que antes Dios le había dicho a Abraham y se acercaba ese tiempo, es decir, que lo que está pasando ahorita ya se lo sabía. Y vamos a verlo. Está en Génesis 15, en el versículo 13, 14 y al 16. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y sabe que a mí me llama mucho la atención porque en nuestras comunidades lo que resaltan de estos versículos es eso: saldrán con gran riqueza. Pero el resto de cosas, el ser esclavo, el ser oprimido, es como que pasa desapercibido, y lo que nos llama más la atención es la riqueza, la prosperidad. Versículo 16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjense que el Señor Dios da una tierra, y a ese pueblo esa tierra, pero no va a ser quitada esa tierra. ¿Por qué? Porque todavía la gente que vive ahí no ha llegado al colmo de la maldad. Como Dios omnisciente sabe que va a haber un tiempo en el cual esa gente va a estar bien, bien mala, bien pecadora, entonces va a ser el tiempo en el cual ese pueblo al cual Dios le dice: esta tierra va a ser tuya, va a ser entregada. Mientras tanto, Dios no los va a dar esa tierra, y va a pasar muchas cosas antes que ellos suban. Pero Dios tiene un plan, y eso es lo que nos está dando a conocer. Éxodo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. En las clases anteriores habíamos visto que el asunto de Jacob no era con Raquel. Si ustedes pueden revisar las anteriores, van a ver que estaban enterrados Jacob con Lea. Y a través de Lea iba a haber la descendencia que Dios había prometido para pisar la cabeza de la serpiente, porque estamos viendo también aquello. Es una promesa que Dios le dio a Eva. Y como era con Lea, Leví es uno de los hijos de Lea. Entonces de pronto puede ser que a través de él puede llegar aquel que va a pisar la cabeza de la serpiente. Entonces, en las genealogías que nos muestra la Biblia, dice que un varón de la familia de Leví. Entonces Leví, como es hijo de Lea, viene por... este es el chico de la promesa, podríamos decirlo así. Pero como no acabamos los estudios, vamos a tener que ver hasta el final quién es la promesa. Entonces Leví engendra a Coat, que no nos dan los nombres de las mujeres tampoco en la Biblia. Coat engendra a Amram, que tampoco tenemos el nombre de con cuál fue la mamá, pero aquí sí nos da el nombre de una señora y nos dice que Amram se casó con Jocabet, y entre los dos tuvieron a Moisés. Y este Moisés es el que va a venir y va a hacer toda la obra que el Señor tiene en sus planes visto. Para esto ya habían pasado, hasta el nacimiento de Moisés, ya habían pasado 350 años desde que bajó el pueblo de Israel a la tierra de Egipto. Es decir, ya pasaron también 279 años de la muerte de José, el cambio de faraones y toda la cosa. Entonces nace Moisés y la historia va a continuar conforme el Señor Dios lo dice. Mire, aquí en este versículo que hemos visto que la familia de Leví tuvieron un hijo, en la Reina Valera dice que porque era hermoso, le escondieron por 3 meses. Ahora, nosotros si leemos la Biblia de esa manera vamos a decir: bueno, todos los niños son hermosos, todos los niños debían haber sido escondidos 3 meses. Pero la palabra en hebreo que se utiliza para hermoso, que la Reina Valera aquí lo tradujo como hermoso, también se lo puede ver o tiene la connotación de bueno, o cosa buena, o bien, hombre bueno, mujer buena, o el bien. Ahora, la connotación o lo que quiere decir este texto bíblico es que los padres de Moisés, cuando lo vieron, cuando nació, vieron que él tenía algo.
él había nacido para algún bien, él tenía algún propósito. Eso tenían como revelación los padres de Moisés. Y como ellos dijeron, este niño tiene alguna cosa, este niño tiene algún propósito, lo vamos a esconder. Pero solamente pudieron esconderlo por 3 meses. Luego de los 3 meses iba a sufrir lo mismo que el resto de niños sufrieron, porque el resto de niños fueron lanzados al Nilo para ser ahogados, para ser comidos por cocodrilos y todo. Moisés tuvo que pasar lo mismo, fue lanzado también al Nilo, pero la mamá, como tiene revelación de parte divina, ella le construye una barca para que dentro de la barca esté él y pueda pasar los mares o los ríos, igual que la historia de Noé. Pero en esta ocasión ya no son 8 personas, ya no es una barca tan grande. En esta ocasión es una persona y va a estar solamente en una barca pequeñita, podríamos decirlo así. Pero lo que se utiliza para cubrir esta barca es lo mismo que se utilizó en el arca de Noé. Y ustedes pueden revisar los estudios anteriores y qué es lo que significaba. En todo caso, la mamá pone en el río a este niño y, como le digo, tiene como revelación divina para que haga lo que está haciendo, es porque el Señor Dios lo está guiando. Y dice que cuando lo puso ahí en el Nilo, la hija del faraón salía siempre para ese río a hacer rituales. Y en esa oportunidad mira que allí hay algo, manda a una de las criadas para que lo traigan. Cuando abren aquella cesta, miran que hay un bebé. Y la hija del faraón dice, este debe ser un hijo de las hebreas, pero ya que yo lo he encontrado, yo lo voy a adoptar. Dice la historia que María, la hermana de Moisés, está por ahí, llega hasta donde la hija del faraón y le dice, ¿no deseas que te presente a una nodriza para que le atienda mientras él es bebé? Para que lo críe mientras él es bebé. Así que la hija del faraón dice, qué buena idea, entonces tráemela. Y le traen a la mamá. Así que es entregado Moisés nuevamente a la mamá para que la mamá le críe durante sus primeros años. Y esto es recontra que súper importante, y creo que la lección que el Señor Dios nos puede mostrar en esto es esta cosa que sucede, ha sucedido y va a seguir sucediendo hasta el fin de los tiempos. Miren, en una familia cristiana, como es el pueblo de Dios, y son levitas, es parte de los levitas que son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, son parte del pueblo adquirido por Dios. Una familia tiene a sus hijos y esos hijos van a ser criados conforme a la cultura de esa familia, aquella cultura pequeña de ese núcleo familiar. Eso va a ser transmitido a los hijos, su forma de hablar, su forma de comportarse, lo que hacen, o sea, todo lo que se refiere a una cosa cultural, familiar, interna. Este Moisés es entregado a su mamá. Y va a ir a su casa, va a ir con su familia, va a crecer en todas las cosas que ellos están viviendo. Ellos adoran a un Dios creador de los cielos y de la tierra. Ellos saben que vienen como una promesa de pacto de parte de Abraham, ha pasado por Isaac, ha pasado por Jacob. Ellos saben por qué descendieron a Egipto, ellos saben todo eso. Y todo eso van a transmitirlo no verbalmente, pero sí en su forma de vida a esta criatura. Y la Biblia dice que cuando él creció fue entregado nuevamente a la hija del faraón. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener a nuestro cargo a nuestros hijos por un cierto tiempo. Y en este cierto tiempo, cuando ellos son bebés, no sé hasta cuántos años fue criado Moisés ahí en ese lugar y fue entregado a la hija de Faraón, pero nosotros sabemos que por lo menos hoy día tenemos 3 años para criarlo. Luego de 3 años va a ser entregado al mundo, porque la hija del Faraón va a estar en el mundo. Y cuando Moisés es entregado a la hija del Faraón, ella le va a instruir en todas las ciencias y las artes de Egipto. Y el muchacho va a ser instruido en toda la cultura de Egipto. Él va a saber todo lo que Egipto practica, todas las cosas que Egipto hace, y él va a ser súper inteligente en todas las ciencias y las artes de Egipto. Pero solamente estuvo unos pequeños años a cargo de la cultura en la cual Dios les había llegado al mundo. Pero miren, nosotros vamos a tener 3 años con nuestros hijos, por favor, instruyanlos correctamente en esos 3 años. Luego de esos 3 años van a ir al mundo y el mundo los va a formar como profesionales en el mundo. Bueno, la historia dice que Moisés creció, ya fue formado, tenía que ser como faraón.
Cuando salió un día de esos, vio que uno de los egipcios maltrataba a un hebreo y él con ira fue y mató al egipcio. Pero dice que el siguiente día él fue y encontró a dos hebreos peleando y ellos le dijo, pero ustedes son hermanos, ¿por qué se pelean? Y uno de ellos le dijo, ¿qué pasó? ¿Vas a matarme como ayer mataste al egipcio? Cuando esto se llegó a conocer, dice la escritura, que el faraón mandó a matarlo y tuvo Moisés que huir y salió para la tierra de Madián. Todo estos acontecimientos fueron en 40 años de Moisés. Tuvo que salir a la tierra de Madián cuando él tuvo 40 años. Y fíjense, de estos 40 años, de pronto 3 años fue formado en la cultura judía. 3 años y 37 años fue formado en la cultura egipcia. Pero como dice el Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción que le dieron sus papás en la cultura judía fue fuerte. Y esos 37 años de cultura egipcia no hubo ningún problema para que él sepa que él forma parte del pueblo elegido por Dios. Dice que él fue para Madián. Encontró ahí a su esposa, la misma historia de Isaac, la misma historia de Jacob. Su esposa era pastora de ovejas. Él fue, les dio de beber a las ovejas. Ella fue a donde su papá y le comentó que ahí hay un hombre que les ayudó para alimentar a sus ovejas. Fue para donde el padre de ella, un sacerdote de Madián, llegó a un pueblo idólatra, sacerdote de Madián. Pero dice que él se casó con la hija de este sacerdote, tuvieron 2 hijos y siguió viviendo ahí en ese lugar por todo este tiempo. Como él era ya el pastor de las ovejas, narra la historia bíblica de que un día fue y llegó hasta el monte Horeb y vio una visión. En esa visión, Dios le dijo, quítate las sandalias de tus pies porque este lugar es un lugar santo. La visión que él tuvo fue una zarza que ardía pero no se quemaba. Y el Señor Dios habló a Moisés y le dijo, vas a tener que regresar porque vas a liberar a un pueblo de donde él está esclavo. Y le dice, pero ¿cómo voy a ir a ese pueblo? ¿Cómo le voy a decir que hubo esta aparición? Y él le dice, mira, el primer punto que vas a ir a este pueblo mío es con mi nombre. Éxodo 6:3 dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Así que el Dios Todopoderoso se va a revelar con un nombre, ya no solamente con su presencia y hablando y dando pactos a Abraham, Isaac y Jacob, sino que ahora se presenta como Moisés y le dice, así me llamo. Ahora, no vamos a entrar en cosas, pero la pronunciación del nombre de Dios nadie lo sabe. Los eruditos judíos que dicen que la mejor pronunciación del nombre de Dios se llama Jehová, es la mejor pronunciación que existe, pero nadie conoce cómo se pronuncia el nombre. Sí sabemos cómo se escribe en sus letras hebreas, pero no sabemos cómo se pronuncia. Pero, como digo, la mejor pronunciación según muchos de los eruditos judíos es Jehová. Pero además de eso le dice el Señor Dios, te vas a presentar con poder. Y él le dice que tienes en tu mano una vara, pues bueno, échale a la vara, se convierte en serpiente, cógela nuevamente, se convierte en vara, y si no te creen por esto, vas a convertir las aguas en sangre. Así que Moisés tiene que salir y presentarse. Él habla con su suegro, coge a su esposa, a sus hijos, y se van de regreso a la tierra de Egipto. Ahí encuentran a los más ancianos, que son los que lideran siempre en esa cultura. Los más ancianos siempre tienen el liderar. Y habla con ellos y les dice, miren, tuve esta visión, se presentó delante de mí Dios Todopoderoso, su nombre es Jehová. Y él me ha dicho y hace las maravillas delante de ellos. Ellos reconocen que el Dios Todopoderoso les ha visitado y que les va a liberar. Y una vez más, luego de 400 años, ellos se van a inclinar y adorar a aquel Dios Todopoderoso que lo conocía. Y todo esto cuando Moisés ya tiene 80 años, es decir, pasó 40 años en la tierra de Madián. No se olviden, él fue instruido 37 en Egipto y ahora es instruido 40 en la tierra de Madián, 2 tierras que están fuera del asunto de Dios, porque la tierra o el pueblo divino o el pueblo escogido de Dios solamente está ahí en Gosén, en la tierra de Egipto, y fue instruido única y exclusivamente. De pronto podríamos decir que fue instruido como 10 años de todos sus 80 años, pero eso le va a servir muchísimo. Ahora él ha regresado,
Él salió cuando tenía 390 años del pueblo de Israel estar en esclavitud. Ahora que hay un nuevo rey, Dios se aparece a él y le dice que regrese con todas estas señales. Han pasado ya 430 años y Moisés ha regresado y ha hablado con los ancianos del pueblo de Israel y les ha dicho, esta es la visión, y ha presentado todo aquello que Dios le dijo que presente. Ahora conocen que no es solamente un Dios que se presentó a Abraham, Isaac y Jacob, ahora conocen aún el nombre del Dios Todopoderoso que se presenta a ellos. O sea, es una revelación tan fuerte que recibe este pueblo que está en esclavitud, que tienen comida, que tienen donde vivir, que tienen un lugar para vivir, pero están esclavos. Pero ellos que estuvieron temerosos ahora con él, les infunde valor. Con todo aquello que él trae, que Dios le ha mandado para decir, ahora ellos tienen valor nuevamente. Ahora ellos tienen una vez más una guía espiritual. Ya Moisés tuvo la experiencia de hablar con este Dios Todopoderoso, así que le llama una guía espiritual. Y él tiene ahora una labor que hacer, sacarles a ese pueblo. Ahora tienen un libertador. Y miren, pueblo de Dios, cristiano ahora, miren lo que dice Hebreos 10, 35 al 37. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, no pierdan la confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto fue lo que sucedió en el pueblo de Israel y es lo mismo que va a suceder en el pueblo cristiano. Aún un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Y a él lo estamos esperando. La historia continúa. Dios les bendiga.